Tengan ustedes muy buenas tardes. Continuamos con este primer Congreso Internacional en memoria del doctor Felipe Villavicencio Terreros. De igual manera, en homenaje a las fiestas jubilares del Cusco Imperial, el día de hoy es día del Inti Raymi, un Inti Raymi que no se está llevando a cabo solo a través de forma virtual. Y nos acompaña en este homenaje el doctor César Nakazaki Servión. Es considerado uno de los abogados más destacados del Perú, no solo por participar en casos complejos como Barrios Altos, Mesa Redonda, Utopía o la defensa de la conductora Magali Medina y el expresidente de la República Alberto Fujimori y las últimas defensas que está teniendo al anterior presidente Pedro Pablo Kuczynski. Bienvenido, doctor, recibe un caluroso abrazo desde la ciudad imperial y muchas gracias a nombre de la Federación Peruana Unificada de Abogados y de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Muchas gracias a ti, Billy, y a toda la organización. Primero saludar al Cusco en este día tan importante y agradecer también por este homenaje que le hacen al querido amigo Felipe Villavicencio Terreros. Bien, el tema que vamos a trabajar es problemas de incorporación del derecho penal internacional al derecho interno del Perú. Como todos ustedes saben y los amigos que nos acompañan de otras partes, el Perú en los años 80 y parte de los 90 enfrentó a la organización terrorista más sanguinaria que ha habido en América, superior a Al Qaeda, que fue Sendero Luminoso. Y, por cierto, también el movimiento revolucionario Tupac Amaru, pero de menor intensidad que Sendero Luminoso. Entonces, cuando terminó la defensa del expresidente Fujimori, como recordaba Billy hace un momento, en realidad sentía un gran vacío porque después de 3 años no sabía a qué dedicarme, a hacer libramientos indebidos o casos de estafa o fe pública, evidentemente, todos muy respetables, por cierto, pero no tenían esa misma intensidad. Entonces asisto a la Sala Nacional, hoy Corte Penal Superior de Justicia Penal Especializada. En ese momento se veían los casos contra procesados por terrorismo y procesados por delitos de lesa humanidad, y noto una gran desproporción. No sé por qué hasta ahora los militares tienen muy mala visión jurídica, y mientras que a los militares los defendían militares que terminaron y se hicieron abogados, los organismos de derechos humanos, las ONG, sí tenían una gran infraestructura y había una cantidad de condenas de militares que en mi caso muchas veces eran injustas. Entonces, eso me motivó a introducirme en este tema y por varios años ver las defensas más complejas que ha habido en los casos, en los procesos penales contra militares por la defensa que hicieron del terrorismo. Y en esas jornadas siempre me juntaba con Felipe Villavicencio, a quien le debo muchas cosas, por cierto, pero él sentía una gran satisfacción al contarle yo estas batallas legales complejas, porque el derecho penal internacional y su intento de incorporarlo al derecho interno, para mí es el gran átomo que genera todas las instituciones que hoy existen en el derecho penal. El derecho penal económico es un gran motor, pero porque hereda el dinamismo que le da el derecho penal internacional y el esfuerzo por incorporarlo a los derechos internos. Entonces Felipe veía con gran satisfacción cómo esas herramientas dogmático-jurídicas que él construía, que él cuidaba con tanta pasión y con tanta rigurosidad, se convertían en verdaderas armas en la lucha por la libertad y el debido proceso de un ser humano. Y muchos de los temas que voy a comentar precisamente salían de ese diálogo, de ese pequeño laboratorio académico que hacía con Felipe. Quiero concretamente tratar un tema. Mi pregunta es, y lo que voy a responder, la prohibición de impunidad, que evidentemente es una expresión que se establece en defensa de las víctimas y la sociedad que sufrieron el terrorismo de Estado y el terrorismo de las organizaciones terroristas propiamente dichas, en nuestro caso Sendero Luminoso y el MRTA, esa prohibición de impunidad que está en la base del derecho internacional penal, ¿es absoluta o tiene límites? Porque en la práctica, la prohibición de impunidad
no ha tenido límites. Si nosotros apreciamos, la prohibición de impunidad tiene su fundamento en el derecho a la verdad. En el caso peruano hay una sentencia famosa 024/2010, es un proceso de inconstitucionalidad justo contra una norma que pretendía generar algunas garantías en los procesos penales de los militares. La reacción fue tal que esta norma no vivió, pero creo, ni 20 días. Entonces, según nuestro constitucional, la prohibición, de impunidad nace en el derecho a la verdad, pero nosotros podemos ubicarlo un poquito más allá, en la tutela jurisdiccional efectiva que debe tener la víctima de los delitos internacionales. Esa tutela jurisdiccional efectiva tiene que convertirse en una reparación integral y lo sacamos a la víctima solo del campo civil y reducirlo solo a la reparación civil, cuando la madre, el hijo, la sociedad tiene derecho a saber qué ha pasado y a que se haga justicia contra el perpetrador de crímenes internacionales. Pero por un tema de orden, ya que esta reflexión parte desde el Perú, me ubico en el derecho de la verdad, o derecho a la verdad, como el fundamento de la prohibición de la impunidad. Y este derecho a la verdad le genera al Estado un deber, que es el deber de remover todo obstáculo de facto o de jure que genere la impunidad, como recuerda la Corte Interamericana en el caso La Cantuta contra el Perú. Entonces, este derecho a la verdad y este deber del Estado de remover todo obstáculo de jure o de facto que genere impunidad, vuelvo a plantear la pregunta, ¿es absoluto o tiene límites? Si bien la realidad nos demuestra que no tiene límites porque esta prohibición de impunidad ha arrasado con cualquier tema fáctico, jurídico que yo haya visto, planteo como tesis que sí tiene límites, como todo en el derecho. En el derecho nada es absoluto, hasta el derecho a la vida tiene límites. ¿Qué más valioso para el derecho que la vida? Y la vida tiene un límite, por ejemplo, en la legítima defensa o en la pena de muerte donde se admite. Entonces, si nada es absoluto en el derecho y la prohibición de impunidad es una creación jurídica, deberíamos partir que tiene algún límite, aunque todavía sea difícil encontrarlo. Y yo planteo en esta noche, en estos 30, 40 minutos que vamos a conversar, que los derechos humanos del procesado son límites a la prohibición de impunidad. Vamos viendo este tema un poco más concreto. El alcance de la prohibición de impunidad es remover todo obstáculo, como ya he dicho, de facto o de jure, que genere impunidad. La prohibición de impunidad parte del siguiente supuesto: el Estado es el responsable de los delitos de lesa humanidad, de los delitos internacionales en general, de los delitos de guerra, los delitos de lesa humanidad y el delito de agresión. Entonces, si el Estado es el gran autor, es el responsable internacional por excelencia, él no va a realizar ninguna investigación, ningún procesamiento y ninguna sanción de culpables. Bajo esta lógica, que el Estado genera impunidad, surge esta prohibición. Y esto implicó que en materia de delitos internacionales, hablemos de delitos de guerra o de lesa humanidad, no se admita amnistía, no se admita indulto, no se admita prescripción, no se admita ni siquiera excluyentes de responsabilidad penal. Recuerdo que en el caso Pucayacu, un caso muy famoso en el Perú, el autor de varios homicidios era el cocinero de la base contrasubversiva, y demuestro que cuando se realice el hecho, él sufría de trastorno bipolar y en ese momento estaba en fase maníaca con síntomas psicóticos, y planteo la inimputabilidad o falta de capacidad de culpabilidad y que se le debía aplicar una medida de seguridad, y la fiscalía luchaba férreamente porque no se aplique. Sin decirlo abiertamente, lo que sostenía de facto era que en los delitos de lesa humanidad no interesa imputable o inimputable, y a los inimputables se les pone penas y no medidas de seguridad.
y después de una gran batalla por primera vez en la historia de la justicia penal peruana, se reconoce en este tipo de procesos la inimputabilidad y por primera vez, hasta donde yo sé, porque solamente a nivel extranjero he visto en jurisprudencia laboral, por primera vez se trata en justicia penal el trastorno bipolar en sus diversas fases para establecer cuándo es inimputable y cuándo no. Y como consecuencia de esta prohibición de impunidad, se crearon mecanismos como la imprescriptibilidad, la nulidad de la cosa juzgada aparente, la inaplicación de la ley de amnistía o autoamnistía, la inaplicación del indulto humanitario. Varios mecanismos se han dado. Quiero trabajar solo con uno, porque si no, no me alcanzaría más el tiempo. Quiero analizar con ustedes cómo se viene aplicando la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad en el derecho nacional, que es un dogma. Y es un dogma en realidad en la mayor parte de los países del mundo, ¿no? Los delitos internacionales son delitos imprescriptibles o la acción penal no prescribe, para hablar con mayor propiedad. Entonces voy a centrarme en el análisis de cómo se aplica la imprescriptibilidad de la acción penal en el país para los delitos de lesa humanidad. Parto de frente que solo comento de los delitos internacionales, los de lesa humanidad, porque tan mal se aplica el derecho internacional en el Perú, que por ejemplo acá no tenemos tipificados los delitos de guerra. Y sería una gran discusión y todo un problema que no voy a tratar ahorita, porque según un sector ideológico, dice que el Perú cuando enfrentó al terrorismo, lo que hubo es un conflicto armado interno. Entonces, si fuese un conflicto armado interno, el elemento contextual, conflicto armado, lo que trae son delitos de guerra, no delitos de lesa humanidad, porque ahí más bien el elemento contextual es un ataque contra la población civil generalizado o sistemático en ejecución de una política. Pero bueno, ese no es mi tema de discusión. Lo que estoy diciendo es que en el Perú, como en la mayor cantidad de países donde el derecho internacional penal se incorpora al derecho nacional, un dogma es la imprescriptibilidad de la acción penal. En nuestro caso, ¿cuál es el fundamento de la imprescriptibilidad, de la regla de imprescriptibilidad? Inicialmente, el Tribunal Constitucional peruano señalaba que el fundamento era la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad. O sea, la lesa humanidad era imprescriptible, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles en el Perú en una primera versión del TC por la Convención de Imprescriptibilidad sobre los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. El problema de basarse en la convención era que cuando el Perú aprobó la convención, el Perú aprueba la convención con una reserva y dice: la convención de imprescriptibilidad rige de acá para adelante. Hay un gran debate sobre ese tema para ver si se incorporaba o no la convención, y los legisladores establecieron que sí y marcaron esa reserva. Años después, en una ley que no tenía nada que ver con el tema de la imprescriptibilidad, porque el tema central era si la violación del plazo razonable es causa o no de sobreseimiento, ese era lo fundamental de esa norma. En una disposición complementaria, sacan una especie de confirmación de la ratificación de la convención y dicen: ratificamos que la convención sobre imprescriptibilidad forma parte de. Esa norma sí fue hasta el TC, y el Tribunal Constitucional, al ver que se discutía si se podía derogar la reserva porque ya había pasado el plazo que se contempla para poder cuestionar o denunciar una reserva de tratado, entonces varió y dijo: ya no es la convención sobre imprescriptibilidad el fundamento de la regla de imprescriptibilidad, sino que la regla de imprescriptibilidad es una norma de jus cogens. Y al ser una norma de jus cogens,
Por tanto, no interesa si la convención entró en vigencia o no entró en vigencia. Se quiso curar en salud el Constitucional. Pero ¿cuál es el problema de la aplicación de esta regla de imprescriptibilidad? Que presenta dos defectos. Hay un defectuoso tratamiento del derecho penal internacional, tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como por el Tribunal Constitucional del Perú. Omiten considerar la codificación del derecho penal internacional. Ese es el primer problema, el primer defecto de cómo trabaja la Corte Interamericana y cómo trabaja el Tribunal Constitucional y por tanto los tribunales ordinarios del Perú con la regla de imprescriptibilidad, es que nadie se ha puesto a pensar y ha analizado este fenómeno de la codificación del derecho penal internacional. Y el otro gran defecto que aprecio en cómo se aplica la regla de imprescriptibilidad es que se omiten considerar los sistemas de incorporación del derecho penal internacional al derecho interno. Comencemos por el primer problema, la omisión de la codificación del derecho penal internacional. Hace un momento dije que el Tribunal Constitucional se decantó porque el fundamento de la regla de imprescriptibilidad es que la regla de imprescriptibilidad pertenece al jus cogens. Y al pertenecer al jus cogens, no requiere de un tratado, de una norma que lo incorpore. ¿Cuál es el grave problema de esa tesis que ha acogido el Tribunal Constitucional? Que si uno va al derecho penal internacional, el derecho penal internacional es la rama del derecho de mayor evolución. Siempre está en permanente evolución. Tanto está evolucionando que en los delitos de guerra, por ejemplo, tiene un problema. Conflicto armado interno, conflicto armado externo. Pero ahora para la lucha contra el terrorismo, que normalmente es un delito común y sería una lucha de justicia ordinaria para enfrentarse a ISIS o al Estado Islámico, a la organización terrorista, no la reconocen como parte de un conflicto armado porque no tiene las características de respeto al no daño a la población civil, de trato digno al prisionero o al rendido. O sea, una organización terrorista no tiene esa estructura. Sin embargo, los estados, las grandes fuerzas militares, para poder usar la fuerza a las 24 horas del día, están tratando la lucha contra el terrorismo como si fuera un conflicto armado, como si fuera un tema de conflicto armado, pero sin calificarlo de conflicto armado. Pero bueno, en concreto, el jus cogens, las costumbres internacionales, los principios generales del derecho, son fuente del derecho penal internacional, sin duda, pero siempre y cuando no haya una norma de derecho penal internacional. Eso es lo que se omite considerar. Yo puedo recurrir al jus cogens, y ahorita no voy a entrar al debate que si eso afecta o no el principio de legalidad, no es mi punto en este momento, pero si quiero utilizar el jus cogens, esas costumbres internacionales, esos principios generales del derecho internacional, no tiene que existir norma jurídica, porque si existe un tratado o existe un estatuto de Corte Penal Internacional, entonces ya no rige el jus cogens, sino rige ese dispositivo, ese código, ese estatuto, ese tratado que está regulando el derecho penal internacional. Entonces, aquí un primer defecto. Basamos la regla de imprescriptibilidad en el jus cogens, a pesar que hay, acá lo grafico mejor, imprescriptibilidad basada en el jus cogens, pese a que la imprescriptibilidad ya está codificada, porque existe la Convención de Imprescriptibilidad desde hace bastantes años y porque actualmente
la máxima expresión del derecho penal internacional es el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que consagra el principio de legalidad y consagra la regla de imprescriptibilidad. Por eso es que si hoy día en los casos penales de estos militares ancianos o enfermos, porque todos los procesos penales, recuerden que la lucha contra el terrorismo terminó hace muchos años, entonces los procesados son ancianos que frisan entre 70, 80, 83 años, muchos de ellos enfermos, ese es el procesado penal militar de hoy día, y se declara imprescriptible la acción penal, y el fundamento es el jus cogens, según el Tribunal Constitucional, pero resulta que si vamos al derecho penal internacional, el jus cogens no se puede utilizar porque la regla de imprescriptibilidad está positivizada o codificada en la Convención, miren hace cuántos años, repito, o en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. El segundo problema que tiene la aplicación de la regla de imprescriptibilidad es que tampoco se ha analizado para incorporarla que el derecho internacional no se incorpora al derecho nacional como el coronavirus. No es un tema de contagio, ni es un tema ideológico. El derecho internacional se incorpora al derecho nacional a través de sistemas de incorporación. El derecho internacional ha creado sus propios sistemas de incorporación al derecho nacional. ¿Y cómo identificamos al sistema de incorporación? Tenemos que ir a la Constitución. La Constitución de cada país nos señalará el sistema de incorporación del derecho penal internacional, tema jamás tratado por el Tribunal Constitucional del Perú. Revisen, por favor, todas las sentencias donde el Tribunal Constitucional dice imprescriptibilidad. Búsquense una sola sentencia donde haya analizado los sistemas de incorporación del derecho penal internacional al derecho interno. Y tema tampoco tratado por la Corte Internacional, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También ha recogido la prohibición de impunidad, ha recogido la regla de la imprescriptibilidad, ha recogido muchas instituciones para hacer que se abran procesos en cada país, en el Perú un montón, porque el Perú, a diferencia de otros países como Colombia, donde se hacen una férrea lucha, una defensa de su lucha contra el terrorismo, en el Perú no. En el Perú, salvo en un caso, el Perú, cada vez que fue llamado a la Corte Interamericana o demandado por la Comisión, siempre se allanó. No voy a analizar en este momento las razones del allanamiento, pero les aseguro que no son jurídicas. En concreto, no se ha analizado ni en el Tribunal Constitucional ni en la Corte los sistemas de incorporación que, de acuerdo en el caso peruano a la Constitución peruana, es el que permite traer el derecho internacional al país. Entonces, no se ha examinado a nivel de TC o de Corte Interamericana cuál de los sistemas de incorporación del derecho penal internacional recoge nuestra Constitución. ¿Será el sistema de incorporación completa en alguna de su aplicación directa, incorporación por referencia, reproducción? ¿Será el sistema de no implementación o solución cero? ¿Será el sistema de implementación modificatoria que implica modificaciones en la legislación o una codificación independiente? ¿Será el sistema de combinación? Amigas y amigos, busquen una sola sentencia, repito, del TC, o busquen una sola sentencia de la Corte Interamericana donde este tema haya sido tratado. No van a encontrar ninguna. En el Perú, en el derecho penal peruano, como en la mayoría de países civilizados, se sigue el sistema de la implementación modificatoria. ¿Qué significa el sistema de la implementación modificatoria? Que el derecho penal internacional se incorpora al derecho interno, pero haciendo un proceso de modificación
o de incorporación, porque eso es lo que dice nuestra Constitución. Los artículos 55 y 56 separan los dos momentos de la incorporación de los tratados: el perfeccionamiento, que es con la aprobación y ratificación, y luego la entrada en vigor, donde el constituyente estableció cuándo hay necesidad de implementación legislativa y cuándo el tratado es autoaplicativo. Y en el caso de los tratados sobre penales, sobre asuntos penales, que son tratados vinculados a los derechos humanos, el artículo 56 de la Constitución dice que es el Congreso el que implementa todas las normas internacionales relativas a derechos humanos. O sea, que si se quiere incorporar una norma de derechos humanos, ergo una norma penal internacional al derecho interno, tiene que ser con norma del Congreso, con modificación de legislación interna hecha por el Congreso, porque nuestra Constitución sigue la regla que los tratados de derecho penal no son autoejecutivos o self-executed. Y el tercer problema, que ya no es propiamente, aunque sí podría ser, yo les he dicho que la regla de la imprescriptibilidad tiene un primer problema, que es que no se considera el fenómeno de la codificación o positivización del derecho internacional. Un segundo problema, no se considera tampoco los sistemas de incorporación del derecho internacional al derecho nacional. Y el otro problema, no menos grave, antes de eso, antes de entrar al tercer problema, les he dicho que de acuerdo a la Constitución se sigue el sistema de modificación interna. Si no se modifica la legislación interna, no va la regla de imprescriptibilidad, porque la regla de imprescriptibilidad es un instituto del derecho penal internacional que para incorporarse tiene que considerar el tema de la codificación y tiene que considerar el tema de qué sistema dice la Constitución que lo admite. Un ejemplo de lo que sostengo, que la Constitución exige que se modifique la legislación interna, es de hace pocos años. Hace pocos años se acaba de modificar el artículo 41 de la Constitución Política del Perú. El artículo 41 se refiere a los funcionarios públicos. El artículo 41 ha incorporado, contra mi criterio, por cierto, la imprescriptibilidad de los delitos de función. Y dice ahora el artículo 41 que los delitos de función con contenido patrimonial, colusión, peculado, etcétera, los delitos de función con contenido patrimonial, los más graves, son imprescriptibles. Pero el artículo 41 dice expresamente: los delitos imprescriptibles son los más graves que se establecerán en el Código Penal. O sea, que recientemente el legislador ha reconocido, modificando nada menos que la Constitución, que los delitos de función, los más graves, serán imprescriptibles, o son imprescriptibles, perdón, ya, pero ¿cuáles son? Eso lo tendrá que establecer el Código Penal, que dicho sea de paso, hasta ahora no lo dice. No se ha modificado el Código Penal y no se ha dicho qué delitos de función son imprescriptibles. Entonces, imagínense ahora en los delitos por lesa humanidad, donde a pesar de que el artículo 40 dice que tiene que modificarse el Código Penal para que opere la regla de imprescriptibilidad, todos los días los casos siguen manteniéndose 9, 10, 15, 20 años, porque la regla de imprescriptibilidad se aplica en los casos de delitos de lesa humanidad, entre comillas, y luego les diré por qué entre comillas lesa humanidad, a pesar de lo que estoy planteando, que la regla de imprescriptibilidad del derecho internacional
no se ha incorporado respetando la Constitución, a pesar que la Constitución dice expresamente que para la regla de imprescriptibilidad de la acción penal tiene que haber modificación interna. Pero hay un problema adicional en la aplicación de la regla de imprescriptibilidad. Por ejemplo, yo digo, la desaparición forzada es imprescriptible. La acción penal por delito de desaparición forzada es imprescriptible. Perfecto, ok, muy bien. Pero ¿cómo se ha determinado que el delito de desaparición forzada, la acción penal en su caso, es imprescriptible? Y aquí un grave problema de inadecuado manejo de la teoría del delito y del principio de legalidad, para ser concreto. La imprescriptibilidad es de la acción penal, ¿no es cierto? No es que el delito sea imprescriptible, sino la acción penal es imprescriptible. Bueno, la acción penal tiene condiciones. La primera condición, hecho aparentemente delictivo, es hecho aparentemente delictivo, hecho justiciable penalmente, sospecha reveladora, que la acción penal no esté prescrita y que se haya cumplido con los requisitos de procedibilidad. El primer requisito de la acción penal es un hecho aparentemente delictivo. O sea, la acción penal tiene como primera condición para existir un hecho aparentemente delictivo. Entonces, ¿cómo establezco el hecho aparentemente delictivo si no hago una operación de tipificación? Si cuando formalizo investigación preparatoria o formulo denuncia penal, dependiendo del sistema procesal, yo digo, este hecho sería genocidio, este hecho sería desaparición forzada, este hecho sería tortura, este hecho sería esterilizaciones forzadas. La pregunta es, cuando voy a ejercer la acción penal, ¿no hago una operación de tipificación? Es evidentemente la respuesta sí. Yo no puedo ejercer la acción penal si es que no hago una operación de tipificación preliminar para poder verificar si cumplo con el requisito hecho aparentemente delictivo. Pero ¿qué sucede? Que como no se hace, miren la paradoja o la esquizofrenia que se ha hecho con el principio de legalidad. Les dije hace un momento que los delitos de lesa humanidad hay que tomarlos como lesa humanidad entre comillas. Los delitos de lesa humanidad recién han sido incorporados a la legislación peruana en 1998. Podríamos discutir la desaparición forzada en 1992, pero en los 80 no había ningún delito de lesa humanidad, que es la parte dura de la lucha contra el terrorismo, los gobiernos de Acción Popular de Fernando Belaúnde y los gobiernos del APRA, el gobierno del APRA de Alan García. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial en el Perú? En el Perú se respeta el principio de legalidad rígido. Nullum crimen, nulla poena sine lege, punto final. No se tipifica en el Perú ningún hecho como delito de lesa humanidad por respeto al principio de legalidad, lex previa. Por más que la Fiscalía es la única que toda su vida insiste y dice genocidio cometido en el año 83, ejecución forzada cometida en el año 85, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional dicen no vamos a tipificar ningún hecho como lesa humanidad por respeto al principio de legalidad. Extraordinario. ¿Y eso por qué? Porque a diferencia de Europa, donde Europa sí carga con la herencia de Nuremberg, donde se quebró el principio de legalidad, por eso es que en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se dice nullum crimen, nulla poena sine lege, punto seguido, salvo lo que establezca el derecho penal internacional. Eso no existió en América, porque en América nunca existió el fenómeno del no derecho, que las leyes permitían destruir derechos humanos, como fue en el derecho penal nazi. Eso nunca existió en el Perú. El asesinato siempre fue asesinato. Por eso es que caemos en la paradoja que en el Perú el principio de legalidad se respeta para no tipificar, pero para la imprescriptibilidad
ni siquiera se han dado la molestia de pensar si para establecer que la acción penal es imprescriptible se necesita tipificar. Porque si reconocieran que se necesita tipificar, entonces ya no podría ser imprescriptible, pues. Esa es la paradoja o la esquizofrenia del principio de legalidad en el Perú. ¿Cuál es el fundamento de la prescripción? Porque la imprescriptibilidad es negar la prescripción. Se dice que el principio de economía y celeridad procesal, que obviamente puede ceder frente a la justicia, necesidad de hacer justicia frente a delitos de lesa humanidad, qué duda cabe que el principio de economía y celeridad ceden. La ausencia de finalidad preventiva especial de la pena, bueno, eso podría ser más discutible porque dicen, bueno, finalmente, ¿para qué prevención especial si este ha sido un genocida? El genocida es genocida toda su vida. Recuérdese que en Argentina, para poderlo juzgar a Videla y darle 2 cadenas perpetuas, la segunda cuando ya estaba más muerto que vivo, se dijo, algo que no sé quién se atreverá a sostener, que hay seres humanos que en ciertas circunstancias dejan de ser seres humanos y por tanto se les puede masacrar jurídicamente. Yo no creo ese criterio. Yo no creo que en ninguna circunstancia la persona deje de ser persona o el ser humano deje de ser ser humano. Podrá ser un desgraciado y merecerá la mayor justicia, pero es un ser humano desgraciado. No es una cosa desgraciada, no es un animal desgraciado. Como hoy recién se empieza a entender en el tema de la pandemia, el coronavirus y etcétera cosas. Pero lo que sí quiero destacar es que jamás la prohibición de impunidad, jamás la justicia, el derecho a la verdad de víctimas y sociedad pueden permitir que la justicia se obtenga a través de un proceso penal que viole las garantías procesales constitucionales que tienen base en derechos humanos como el plazo razonable. Y a un anciano de 82 años tenerlo en un proceso penal 15 años, donde por cierto no hay conducta obstruccionista. Es porque el Estado y su incapacidad para organizar los procesos penales. Si esto que estoy planteando, la regla de imprescriptibilidad se aplica si se incorpora al derecho interno conforme establece la Constitución. Y la Constitución dice que la regla de imprescriptibilidad se puede aplicar siempre y cuando haya modificación de la legislación ordinaria, ergo el Código Penal o el Código Procesal Penal, si ustedes quieren. Ese planteo es el respeto más escrupuloso del derecho penal internacional, porque vamos un momento a analizar el derecho internacional en este tema. Tenemos que ir al Estatuto de la Corte Penal Internacional, que nos habla de la necesidad de implementación. Miren, un concepto muy interesante, necesidad de implementación, porque la justicia en caso de delitos internacionales la hacen los estados y complementariamente la Corte Penal Internacional. La justicia de la Corte Penal Internacional es complementaria, porque la primera que tiene que hacer justicia, como es lógico, es el propio Estado. Entonces, como la justicia internacional, penal internacional, es complementaria, hay que respetar los sistemas de incorporación del derecho penal internacional que establezca cada país. Por eso es que el Estatuto de la Corte de Roma, para la regla de la imprescriptibilidad, nos remite a la Constitución del Perú. Y la Constitución del Perú, como acabo de demostrar, recoge el sistema de incorporación modificatoria. Y dice expresamente, como ejemplo en el 41, que la incorporación es modificar el Código Penal. Y eso, por cierto, lo estableció Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, España, Alemania, que quizás es la mejor expresión, creó su propio Código Penal Internacional. Los diversos tratados que el Perú ha firmado sobre lesa humanidad aceptan que se tiene que modificar la legislación. La Convención contra la Tortura, la Convención contra la desaparición forzada de personas.
¿A dónde llegamos? ¿A dónde llegamos? Miren, llegamos al siguiente esquema para ir terminando con esta idea, porque he pretendido hacer una reflexión de 30 minutos con ustedes. Y bueno, alguna pregunta, si es que Billy lo tiene a bien, con mucho gusto, por cierto, también. Pero miren ustedes lo que pasa. Los procesos penales contra militares, que como les digo, se caracterizan porque duran 15, 20 años, son hechos que se han producido hace más de 30 años. ¿Por qué han durado o por qué duran 15, 20 años? No es porque el procesado realiza conducta obstruccionista, si no, no iría nada. Es porque el Estado se organizó así. Cuando yo iba a tomar la defensa de todos los casos de los militares, como era pensado inicialmente, evalué que en ese tiempo había 1.200 casos. El 1% de los casos estaban activados y el 99% de los casos estaban en la Fiscalía de Ayacucho. Y hasta ahora están descansando ahí con un archivo provisional. El grueso de casos, el 99% descansan como un archivo provisional en Fiscalía, etapa de investigación preliminar, porque no quieren aceptar que prescriben, no quieren aceptar que terminan. Entonces los tienen ahí suspendidos. Para evitar el archivo, los han suspendido. Entonces, el 1% que se mantiene en las características que les digo es porque son procesos penales contra militares donde el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial aceptan la imprescriptibilidad de la acción penal sin modificación del Código Penal. O sea, en todos los casos que hoy se ven en la Sala Nacional, bueno, antiguamente llamada Sala Nacional, hoy es Corte, la única Corte Superior. El Perú se divide en Cortes Superiores, la única Corte Superior, porque cada uno es por distrito judicial. La única Corte Superior de competencia nacional es la Corte Superior Nacional, que tiene dos subsistemas: especialización en delitos de corrupción, especialización en criminalidad organizada, y también tienen especialización en temas de lesa humanidad, entre comillas, repito, porque acá no se tipifican los delitos de lesa humanidad anteriores a 1998 como tales. Pero así se les conoce, digamos, por práctica o por costumbre. Entonces tenemos este sistema donde los procesos penales contra militares, ancianos y enfermos en su gran mayoría, con el aval del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, aplican la regla de la imprescriptibilidad basados en un jus cogens que no se puede aplicar porque está codificado. No respetan el derecho internacional, estatuto de la Corte Penal Internacional, que dice hay que respetar el sistema de incorporación de la Constitución. No respetan la Constitución porque el 55 y 56 dicen que es incorporación por modificación. O sea, el Código Penal tendría que decir qué delitos permiten la aplicación de la regla de imprescriptibilidad. Algo tan sencillo como decir todos los delitos contra la humanidad, y aplica la regla de imprescriptibilidad como existen en países, por ejemplo, que optan por esta figura. Ese es el gran problema, ese es el gran problema de la regla de imprescriptibilidad, que hoy permite la subsistencia de muchos procesos que son inconstitucionales, que son anticonvencionales, que se realizan invocando un derecho penal internacional muy mal aplicado. ¿Cómo debería terminar esto? Todos estos procesos tendrían que prescribir. Y voy al último punto. Pero si prescriben los procesos, bueno, ya son ancianos. Por ejemplo, les pongo un caso. Como esto no lo va a hacer el Congreso, porque en el Perú, a diferencia de Colombia, no voy a analizar si en Colombia todavía la FARC tenía vida, entre comillas, o operaba lo suficiente para haber generado el derecho transicional que existe en Colombia. Pero ese derecho transicional que se le aplicó a la FARC
que no tiene absoluta comparación con las Fuerzas Armadas del Perú, porque es una organización vinculada al narcotráfico, etcétera, etcétera. Lo cierto es que con el aval de la comunidad internacional y hasta del Papa, le han dado una serie de privilegios. ¿Por qué? Porque la FARC seguía operando. Porque sería bien fácil decir, apliquen en el Perú justicia transicional, pero dirían, ya terminó el conflicto armado, entre comillas, conflicto armado, por cierto, interno. Bueno, podríamos decir que hay un rezago en el Guayaga, pero ahora dicen que ya no es terrorismo, sino es narcoterrorismo. Entonces, es un tema complicado. Pero lo cierto es que sí existe, junto a la justicia penal represiva, delito castigo, una justicia penal restaurativa o reparadora, donde lo principal, por ejemplo, la justicia transicional, ya no es castigar, sino lo principal es reparar el daño a la víctima, reparar el daño a la sociedad. Y cuando hablo de una reparación, hablo de una reparación integral. Hay un caso Chuchis, por ejemplo, en un pueblito. El juicio recién ha comenzado. Ahora con el coronavirus y la pandemia, ¿cuándo comenzará ese juicio? Porque solo se va a reactivar los procesos penales que puedan ser llevadas, las etapas puedan ser llevadas a lo virtual. Los casos penales solo se van a reactivar virtualmente. ¿Cuándo recomenzará el juicio de Chuchis? Puede ser en 2 años. Los hechos son de más de 30 años. ¿Cuándo terminará el juicio? En 3, 4, 5 años. Probablemente todos los procesados estén muertos o estén muy ancianos. Entonces pregunto, ¿qué repararía más el destino, el futuro, la realidad del pueblo de Chuchis? ¿Que metan a la cárcel al anciano de 90 años? ¿O que todos los chicos en edad universitaria estén en la Universidad Católica, en la mejor universidad del Perú? ¿O que todos tengan sistema de agua potable o haya hospitales en una época donde tanto necesitamos porque no hay ni oxígeno? ¿Qué repararía más el daño a la víctima? Entonces hay que evaluar, así como ahora nos damos cuenta que no todo es pena privativa de libertad, ni todo es prisión preventiva, porque muchos seres humanos van a la cárcel sin razón. Hay quienes van con razón y hay muchos que van sin razón. Entonces hay que empezar a trabajar, así como Silva Sánchez habla de una justicia simbólica. Aquí lo que planteo es esta justicia penal restaurativa o reparatoria que debería inspirarse en el derecho transicional, pero que no debe limitarse solo a las transiciones, a los conflictos vigentes, sino como una forma digna de acabar tanto protegiendo o reparando el daño a la víctima y a la sociedad y permitiendo que no se haga justicia, entre comillas, a través de procesos que ya no son debidos procesos. Podríamos analizar largamente por qué ya no son debidos procesos, pero vamos al plazo razonable. 10, 15, 20 años de caso penal abierto por causas ajenas al imputado en nombre de la justicia, me parece que eso ya no es justicia. Bueno, esas son las reflexiones que quería dejarles en torno a mi planteamiento. La pregunta, ¿la prohibición de impunidad tiene límites? Sí tiene límites. Un límite, la aplicación correcta de la regla de imprescriptibilidad. Miren qué límite para sencillo y modesto pido. Una aplicación constitucional de la regla de imprescriptibilidad. Y la aplicación constitucional de la regla de imprescriptibilidad es: las instituciones del derecho penal internacional se incorporan según la Constitución, modificando el Código Penal, pero no diciendo respeto el principio de legalidad, pero en la práctica lo violo permanentemente. Eso no genera ninguna democracia, no genera ninguna justicia, porque lo que se trata es que el derecho no solo sea norma, sino se haga realidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, estimado doctor César Nakazaki. Brillante conferencia y la energía que le pone a cada ponencia que realiza y a las defensas que estamos acostumbrados a verlo. Doctor, solo la última pregunta y es la única, es relevante, también hemos seleccionado, pero es también crucial preguntarle. Hablan de qué opinión tiene sobre Abimael Guzmán, doctor. Bueno, Abimael Guzmán es el líder de la organización terrorista, como señalé hace un momento. Al Qaeda puso en jaque a los Estados Unidos y eran 12, si mi memoria no me falla. Sendero Luminoso destruyó al país, sin duda alguna la destruyó. ¿Está bien condenado a cadena perpetua? Bien condenado a cadena perpetua está. Pero si lo que me quieren preguntar es si considero que no es un ser humano, sí es un ser humano. Nadie deja de ser humano. A mí me pusieron el abogado del diablo por una entrevista que alguna vez hice y dije que si el diablo fuera procesado, tendría pues derecho al debido proceso y a la defensa. Y además una defensa psiquiátrica muy interesante, porque después de haber sido Luzbel, el ángel, primer ángel, termina siendo el caído, ¿no? Por lo menos un estrés postraumático le ha generado. Entonces, es un ser humano. Un delincuente es un delincuente. Bien procesado estuvo, bien procesado. Bien condenado, bien condenado. En la base naval, en la base naval. Pero es ser humano. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias, doctor. Excelente respuesta para todas las personas que quieren saber. Entonces reciba, doctor, ha colapsado las redes sociales, pero reciba un cordial saludo de la Municipalidad Provincial del Cusco, de su procuradora Yajaira Alatrista, de sus abogados Raúl Rojas, Nacia, Daniela, Marta, Leonardo y Lucio le mandan. La Corte Superior de Arequipa también le envía un saludo a través del doctor Max Oliver. Habrá Alex Benítez, Isaías, Jorge Gamarra Borda, Eduardo, que están en Cusco, de Amparo Vegaso de Arequipa nos escribe, le manda un saludo, un abrazo, lo admira como abogado litigante. Claro. María Quiñones de la ciudad heroica de Tacna. Antonio García nos sigue desde España, un abrazo a todos los seguidores de España. Carla de Chiclayo, paisano, le escriben. Flor Lázaro de Arequipa, Marco Antonio de Junín, Mario Tineo de Ayacucho, nos están siguiendo de Ayacucho, John Torres desde Puno, Jorge Pérez de Santa Cruz, Bolivia, Mijail Ramos de Yurimaguas, estamos al otro lado del Perú, Medalida Hermosa desde Cusco, Jaime Müller Lajo de Madre de Dios, el doctor, ¿cómo está, doctor? Con la contadora Janet de RTP, no solo a los abogados le están siguiendo, doctor, también de otras profesiones, de Huancayo, Tarapoto, de Chiclayo nuevamente, Bismarck Cumpa, los saluda, Gastón Ballesteros de Bolivia, Santa Cruz, Marcelina Hilario desde Cusco, lo siguen, Iván Linares de Iquitos, y así sucesivamente, Lucy Santillán de Huánuco, de la ciudad de los Caballeros de León de Huánuco, un saludo hasta Huánuco. Agradecerle una vez más, doctor, de la nombre de la Federación Peruana Unificada de Abogados, que esta tarde ha sido un homenaje al doctor Felipe Villavicencio Terreros con esta ponencia, y qué mejor en el día jubilar de la ciudad imperial del Cusco. Muchas gracias, estimado doctor. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias.